Geometría. Geometría. Así es, nos toca el curso de geometría, muchachos, ¿ya? Muy bien. Hoy día vamos a ver el tema de triángulos. Bueno, yo creo que ustedes ya conocen qué es un triángulo, qué elementos tiene, ¿cierto? ¿O no? Sí, profesor. Ya, entonces, un triángulo, ya como están viendo ahorita en su pantalla, es una figura geométrica que posee tres lados, ¿ya? Posee tres lados. Ahora, cada uno de esos lados posee una esquina también, la cual se llama vértice, y ese vértice compone dos ángulos. Uno, el ángulo interno que está dentro del triángulo, como estarán viendo ahorita, y el otro es el ángulo externo, el que está afuera del triángulo, pero es la continuación del ángulo interno, ¿ya? Eso es lo que se cumple. Entonces, dentro del triángulo tenemos los siguientes elementos: vértice, lado, que es el que cierra el triángulo, y ángulo interno y ángulo externo, ¿ok? Esos son los elementos del triángulo. Muy bien, ahora, ¿qué es lo que se cumple dentro de un triángulo? Dentro de un triángulo se cumple lo siguiente, ¿ya? Acá tenemos tres propiedades que se cumplen dentro de un triángulo. La primera se llama suma de ángulos internos. La suma de ángulos internos, ¿ya? O sea, los tres ángulos, porque son tres ángulos internos. Si tú juntas estos tres ángulos que están dentro del triángulo, automáticamente tú vas a formar 180. ¿Ya? Repito, la suma de estos ángulos internos da 180. ¿Ya? Esa es la propiedad. Ahora, profesor, ¿y los ángulos externos? Aquí están. La suma de los ángulos externos en un triángulo suman 360. ¿Ya? Repito, la suma de los ángulos externos en un triángulo suman 360. Y el ángulo externo, a esto se le llama la fórmula del ángulo externo, ¿ya? O también puedes llamarle como está acá. Dice, la suma del ángulo externo es igual a dos ángulos internos. La suma del ángulo externo es igual a dos ángulos internos, pero no se considera el que está al costado del ángulo externo. O sea, este de aquí, que está al costadito, que es como su compañero, por así decirlo, él no se toma en cuenta. Solamente los que están alejados nada más. ¿Estás escuchando? Profesor. Sí, ¿Ya? profesor. Repito, el ángulo externo es la suma de los otros dos ángulos que están alejados de él, ya no que está cerca. Estos dos se suman y forman el ángulo externo. Así funciona. Y el último se le llama propiedad de la existencia o desigualdad triangular, como quieras llamarle, cualquiera de los dos es igual. En propiedad de la existencia o desigualdad triangular se cumple cualquier lado del triángulo, ya sea A, ya sea B o ya sea C. Para que el triángulo exista, se supone que un lado tiene que ser mayor que la resta de los otros dos, ¿ya? Y menor que la suma de estos otros dos lados, ¿ya? Eso es lo que se cumple. Si es que eso no se cumple, lastimosamente el triángulo no existe. Estamos hablando de un triángulo que no existe, ¿ya? ¿Estás escuchando? Profesor. Profesor. Sí, profesor. Vuelvo a repetir. Para que el triángulo exista, ¿ya? Así dice la propiedad. Para que el triángulo exista, este lado o cualquier lado que tú escojas, ya sea A, ya sea B o ya sea C, cualquiera, debe ser mayor que la resta de los otros dos. O sea, B debe ser mayor, aquí está pues, ¿no? B debe ser mayor que la resta de A menos C, pero menor que la suma de A y C, ¿ya? Esa es la propiedad que se cumple. Listo.
¿Se entendió, muchachos? Sí, profesor. Ya, ahora Sí, sí. profesor. Cópiale, muchacho. Continuamos. Ejemplo número... Ah, no. Uno. ¿Cuál ejemplo número 1? De ahí, después sigue más teoría, muchachos, porque tienen que acordarse, pues, ¿ya? A ver, la clasificación de triángulos son de acuerdo a la medida de sus lados o también de acuerdo a la medida de sus ángulos, ¿ya? En todo caso, de acuerdo a la medida de sus lados tenemos 3 y a la medida de sus ángulos también tenemos 3, ¿ya? De acuerdo a la medida de sus lados tenemos los siguientes triángulos. Cuando todos sus lados son iguales. Cuando todos sus lados son iguales se le conoce con el nombre de triángulo Látero. Látero. equilátero, ¿ya? Porque es aquel triángulo que tiene todos sus lados iguales. Aparte de que tiene todos sus lados iguales, también todos sus ángulos son iguales, ¿ya? ¿Estás escuchando? Sí, profesor. Ya, repito. El triángulo equilátero es un triángulo muy especial porque aparte de que tiene todos sus lados iguales, también todos sus ángulos son iguales, ¿ya? Muy bien. El triángulo isósceles es aquel triángulo que solamente tiene dos lados iguales, ¿ya? Acá era todos, que era 3, y aquí solamente son 2, ¿ya? En todo caso, tiene dos lados iguales y también tiene dos ángulos que miden de igual forma. Y estos ángulos se ubican en la base del triángulo. La base viene a ser el lado que no es igual, ¿ya? Repito, la base es aquel lado que no es igual a los otros lados, ¿ya? Eso vendría a ser la base. Muy bien. Y por último, el triángulo escaleno. El escaleno no tiene nada de especial porque es un triángulo que tiene todos sus lados diferentes y también sus ángulos son diferentes, ¿ya? No tiene nada especial. Los más importantes son el equilátero y el isósceles, ¿ya? ¿Estás escuchando, no? Sí, profesor. Muy bien. Sí, profesor. De acuerdo a la medida de sus ángulos tenemos 3 también. El primero se llama acutángulo, que es aquel triángulo que tiene sus 3 ángulos agudos, o sea que son menores que 90. Luego tenemos al triángulo rectángulo, que es aquel triángulo que posee un ángulo recto. Y un ángulo recto mide 90 grados, ¿ya? Mide 90 grados. Aparte de eso, los otros dos ángulos que sobran, que sería este de aquí y este de aquí, estos dos ángulos suman 90 grados, son complementarios, así se le llama, ¿ya? Repito, en un triángulo rectángulo hay un ángulo que mide 90 y los otros dos son complementarios. ¿Qué significa eso de complementarios? Que suman 90 grados. 90 grados, ¿ya? Imagino que estarás apuntando, pues. Obtusángulo. Claro, o estarás apuntando, digo, porque esa información no está acá en el libro. Te la estoy dando yo, ¿ya? Por si acaso lo voy a dejar, ¿ya? A ver, aquí pongo flechita, flechita. Y estos dos forman un ángulo de 90 grados. Ya está. Muy bien. El triángulo obtusángulo es aquel triángulo que tiene un ángulo obtuso. Profesor, ¿qué es eso de obtuso? Obtuso significa que este ángulo se pasa o es mayor que 90 grados. 90 grados. Es mayor que 90 grados. Por eso acá voy a poner más que 90. ¿Ya? Le gana 90. Puede ser 91, puede ser 100, puede ser 120, etcétera, etcétera. ¿Ya? Pero no puede llegar a 180 por si acaso, ¿ah? ¿Ya? Muy bien.
Repito, el triángulo obtusángulo es aquel que tiene un ángulo obtuso y el ángulo obtuso es aquel que sobrepasa a 90 grados, ¿ya? Listo, muchachos. Ahora sí, cópienle. Ah, por cierto, me olvidaba. Como el triángulo equilátero tiene todos sus lados iguales y todos sus ángulos iguales, la medida de su ángulo es conocido. Vale 60. Para cada ángulo vale 60 grados. ¿Ya? Muy bien. Muy bien. Listo. Esa es la clasificación de triángulos que existen dentro de lo que se llama, por así decirlo, ¿no? Triángulos. Pues ya, valga la redundancia. Muy bien. Ahora veremos, esto de acá sí les voy a pedir que presten mucha atención porque esto de acá no lo hemos visto el año anterior, esto es algo nuevo, pero yo sé que algunos tal vez habrán investigado y más o menos sabrán en qué consiste cada uno de ellos. Se les conoce o tienen el nombre de líneas notables, ¿ya? Estas líneas, cada una de ellas cumple una función dentro del triángulo. ¿Cuáles son? Vamos a verlo a continuación. Lo primero que vamos a ver es esta línea de aquí que se llama mediana. ¿Por qué se le dice mediana? ¿Qué función cumple? Ya, la mediana es aquella línea o aquel segmento, como quieras llamarle, que va desde un vértice hacia un lado del triángulo, ¿ya? Puede ser desde este, puede ser desde el otro, pero en este caso han escogido desde acá, ¿no? Desde el punto B han trazado un segmento o una línea hacia el lado AC y han partido, por así decirlo, ya han partido ese lado en dos pedazos. La mediana, cuando se traza hacia un lado, tiene la propiedad de partirlo en dos pedazos iguales, ¿ya? Repito, la mediana es aquella línea o aquella recta que sale desde un vértice hacia un lado y lo divide en dos partes iguales, ¿ya? Eso es la mediana. ¿Estás escuchando? Sí, profesor. Sí, profesor. Muy bien. Siguiente. Ahora vamos a ver la altura. Profesor, ¿qué es la altura? Ya. La altura también, al igual que la mediana, es una línea o una recta, ¿ya? Pero ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que la altura no parte en dos pedazos iguales, ¿ya? Entonces, ¿cuál es su propiedad, profesor? Esta línea es especial porque cuando cae hacia un lado, a cualquier lado, ya les he dicho, ya puede ser este también de aquí, o puede ser este también, ¿ya? Cualquiera de los tres, no importa qué lado sea. Muy bien, cuando cae la altura, plum, hacia el lado, forma 90 grados o forma un ángulo recto, como quieras llamarle, cualquiera de los dos es igual, ¿ya? Esa es la propiedad de la altura. Una vez que es trazada y cae en un lado, forma 90 grados, ¿ya? ¿Estás escuchando, no? Sí, profesor. Muy bien, entonces, la altura es aquella línea que cae en un lado formando 90 grados. Ya está. Ahora seguimos con la mediatriz. La mediatriz es una línea, ya es una línea que pasa por el triángulo, ¿ya? No siempre, repito, no siempre va a pasar por un vértice, porque hay un triángulo que sí pasa por el vértice, ¿ya? O sea, la mediatriz se convierte en altura y mediana al mismo tiempo, es la fusión de los dos. ¿Están escuchando? Sí, Sí, profesor. profesor. Ya, repito, la mediatriz es la suma de la mediana con la altura, ¿ya? ¿Por qué? Porque cumple la misma función de la altura de caer en 90 grados y al mismo tiempo, al lado que cae, lo rompe en dos pedazos iguales, ¿ya? Eso hace la mediatriz. ¿Estás escuchando, no? Sí, profesor. Muy bien. Profesor. Continúo entonces. Ahora vamos con la bisectriz interior. Ya, en este caso hay dos tipos de bisectrices, pues tú estarás viendo, ¿no? La bisectriz interior y la bisectriz exterior. Ambas cumplen las mismas funciones, solamente que está
en diferentes lugares, por así decirlo. Uno está dentro del triángulo, que es la bisectriz interior, y el otro está afuera, porque obviamente está partiendo a un ángulo externo, pues, ¿ya? Por eso se le llama bisectriz exterior, porque está afuera. Muy bien. Profesor, ¿cuál es la propiedad de la bisectriz? Ya, la bisectriz es aquella línea que parte a un ángulo en dos ángulos iguales, ¿ya? Repito, la bisectriz es aquella línea que parte a un ángulo en dos ángulos iguales, ¿ya? Eso es la bisectriz. Si es interior, parte a un ángulo interior. Si es exterior, parte a un ángulo exterior. ¿Estás escuchando? Sí, profesor. Ya, muy bien. Entonces, esto de acá es la bisectriz interior porque está dentro del triángulo y al mismo tiempo parte a un ángulo interior, pues, ¿no? Y este de aquí es bisectriz exterior porque está afuera del triángulo, uno, y parte a un ángulo exterior. Y el último, la última línea, que es una cebiana. La cebiana no es tan importante, ¿ya? Porque es una línea o es un segmento que se traza desde un vértice hacia cualquier punto del lado. No lo parte a la mitad, tampoco lo parte en una, ¿cómo se le dice? En una división conocida, tampoco llega a 90 grados. O sea, simplemente es una línea, nada más. Por ejemplo, ¿no? Yo trazo otra línea de aquí a acá, ya, formé otra cebiana. Ya está, se acabó. ¿Ya? ¿Estás escuchando? Sí, profesor. Sí, Sí, profesor. ¿Ya? Mayormente las que tienen importancia son la mediana, la altura, la mediatriz y la bisectriz, ya sea interior o exterior. La cebiana no mucho, solamente es para conocerla nada más. Listo, chicos, ahora sí, copy, muy bien, seguimos. Ejemplo número 1, ahora sí recién llegamos a los ejemplos, muchachos. Por fin. Llegamos a los ejemplos. Ya. Profesor, ¿cuántos ejemplos son, profesor? Son 4, pero no sé si nos va a alcanzar el tiempo. ¿Ya? Dependiendo. ¿Qué? ¿4? Así es. Muy bien. Si BH es mediana del triángulo ABC, haya el valor de X. Ya pues, chicos, no me van a decir que eso está difícil, ¿o sí? 66. ¿Qué? ¿66 sale? ¿Hola? Sí, sí, profesor. A ver, vamos a ver ya. 66 ha dicho su compañera. Ya, ¿cómo se resuelve esto? Pues realmente está recontra fácil porque ustedes ya saben que una mediana es aquella línea que parte a un lado en dos pedazos iguales, ¿cierto? Sí, profesor. O sea que este x más 45 es igual... Ecuación, profesor. Así es, a 3x menos 87, ¿ya? Por lo tanto, ahí está, pues, ¿no? Lo que les he dicho, x más 45 es igual a 3x menos 87. Ya, profesor, ¿qué hago? A un lado las x, a otro lado los números, ¿ya? En este caso yo voy a hacer que esta x vaya para acá y este menos 87 pase para el otro lado, pues, ¿ya? ¿Cómo sería? Este x que está sumando, porque acá al costado tiene el signo más, solamente que no se nota, ¿ya? Está tapado nomás. Pasa al otro lado con signo negativo. Quedaría así. 3x menos x y el 87 que era negativo pasa sumando, ¿ya? Eso tienen que acordarse, yo ya les he explicado cómo es eso. Muy bien. 3x menos x da 2x y 45 más 87 es 132. Ese 2 pasa dividiendo, por lo tanto, x vale 66. 66, respuesta correcta, ¿ya? Facilito, profesor. Recontra difícil, pues, muchachos, ¿ya? ¿Y entonces? Ejemplo número 2, profesor. Ejemplo number 2, ¿ya? Si AM es la bisectriz del ángulo, ¿ya? Repito, si AM
esta línea que acá que estás viendo, es la Profesor, bisectriz. profesor, la ecuación sería A más 1 más 25 es igual a 180. No, eso no es A, hijo, eso es Q, ¿ya? Ah, A es así, con la colita para otro lado, ¿ya? profesor, Dime, entonces, eso es como se llama, o sea, la bisectriz interior o exterior. ¿tú qué dices? Interior. Interior, exactamente, ¿ya? Y, y está. Siga, profesor. Ya, muy bien. Tranquilo, hijo, está bien como estás pensando, solamente que te faltan ordenar tus ideas, nada más. Muy bien. AM es bisectriz del ángulo BAC, o sea, BAC. Estamos hablando de este ángulo. Haya el valor de Q. Si me han dicho que es bisectriz, obviamente, ya recordando, la bisectriz es aquella línea que parte a un ángulo en dos ángulos Iguales. 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 O sea que este de aquí es igual Es a este de acá, pues. ¿Ya? profesor, Q es 24. Exacto. 24, profesor. Ya lo dije, profesor. Ya es igual, pues, ¿ya? Porque es bisectriz, pues, muchachos. Entonces sería, por lo tanto, Q más 1 es igual a 25. Ahora viene lo difícil, ¿no? Ese 1 pasa restando. 25 menos 1. 24. 24. Por lo tanto, Q vale 20. 4. Cuatro. Contra difícil, pues, muchachos. ¿Sí o no? Ejemplo número 3. number 3. Encuentra el valor de X. Profesor, no se pase. Pues esto sí no me ha enseñado, ¿ah? Hay que ser sincero. Esto sí no me ha enseñado, profesor. ¿Qué es esto? Ya, tranquilo, tranquilo. Calmaos, ¿ya? Esto de acá es una nueva fórmula que te voy a presentar. ¿Por qué? Porque el ángulo X está formado por una bisectriz interior y una bisectriz exterior. Ambas bisectrices se unen y forman este angulito que está acá. ¿Cierto? ¿Estás viendo? Sí, profesor. Ya. Cuando tú veas una figura así, por favor, recuerda esto, es muy importante. Cuando tú veas una figura así, este ángulo que ha sido formado por las dos bisectrices, la interior y la exterior, es la mitad del ángulo que está aquí, encima. Si es la mitad, ¿cuánto vale X? 20. 20. Esa es la respuesta. Se acabó. Profesor. Eso fue rápido. Profesor. ¿Es en ¿qué? serio, profesor? ¿Tan rápido, profesor? Oye, pero algo tan. Profesor, yo pensaba que nos iba a demorar muchos minutos esto. No, pero para está que puedas, difícil. te explico, para que puedas aplicar esa propiedad, ese ángulo tiene que estar formado por la bisectriz interior y la bisectriz exterior. Si cumple esos dos requisitos, tú dices, este ángulo es la mitad del que está arriba. Se acabó. Por propiedad, entonces, X es 40 entre 2. X vale 20. 20. Recontra difícil, pues, ¿sí? Ejemplo número 4, profesor. Yo terminé hace 4, media el hora. último y más. ya. ¿What? Profesor, ¿qué es eso? Auxilio, mi cabeza. ¿Otra vez, profesor? Ahora sí no me va a decir, profesor, que Y es la mitad de 82. Ahí sí me tiraría para atrás. No, no es la mitad. Estás equivocado si es la mitad. ¿Ya? Entonces, profesor, ¿cómo es? Ya, en este caso, ya, fíjate bien en la figura. En este caso, Y está formado por dos bisectrices Diores. interiores, pues, muchachos. Ya está formado por dos bisectrices. En el anterior era una bisectriz interior y en la otra era exterior. Profesor, entonces, ¿cómo se resuelve este problema? ¿Qué? ¿Me voy a complicar resolviendo? No. Para eso también hay otra fórmula, ¿ya? Este Y
escucha, por favor. Este Y o este ángulo que se ha formado con las dos bisectrices interiores es la mitad de 82. Profesor, pero usted acaba de decir que no es la mitad. Tranquilo, espérate, déjame completar. Es la mitad de 82, pero a esa mitad le sumas 90. Repito, este ángulo es la mitad del que está encima, pero le sumas 90. ya, ¿cuánto sale? A ver, por propiedad entonces, Y es igual a 131, profesor. 131. Exactamente, ¿ya? Ahí está, Yo pues sí, 90 más 41, porque la mitad de 82 es 41, lo sumas, sería 131. 1. 1. Difícil, ¿cierto?